Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de participación ciudadana y presupuesto. Y para ello tengo el gusto de contar con la presencia de Sony Villa. Sony, bienvenida a Pesos y Contrapesos. Muchas gracias, Juan. Eres investigadora del CIEP, ¿verdad? Así es, soy investigadora asociada del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muy bien. Y un amigo que nos visita de vuelta y nos da mucho gusto tener aquí, Héctor Villarreal. Qué bueno tenerte de vuelta, director del CIEP. Sí, soy director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y profesor del Tecnológico de Monterrey. Sony, ¿qué problemas tenemos con el presupuesto? Si es una pregunta tal vez muy ambiciosa y injusta, pero si tuvieras una varita mágica con la que pudieras transformar la manera en que se ejercita el gasto público en nuestro país, ¿qué cosa cambiarías? Bueno, pues definitivamente hay muchas cosas, como todo proyecto siempre es perfectible y podemos ver bastantes aristas en donde pudiéramos mejorar el presupuesto, pero una que es definitivamente muy importante es la proporción que estamos dedicando del gasto público, de gasto corriente en gasto de inversión. O sea, últimamente hemos visto un gasto que también es inercial y entonces lo que estamos haciendo es que cada vez podemos gastar más y tener un gasto mayor y pues se ve como un logro, ¿no? Que siempre tengamos un mayor gasto público. Sin embargo, si lo seguimos gastando igual, sin tener objetivos específicos, sin tener metas que sean medibles, sin tener una evaluación que sea tomada en cuenta al momento de que estás haciendo tu presupuestación, pues definitivamente es un punto que deberíamos de considerar al momento de estar haciendo el presupuesto y también ejerciendo el presupuesto, porque pues no nada más se trata de, bueno, vamos a planear, sino que también al momento de ejercerlo, pues pueda ser algo que podamos hacerlo en tiempo, que podamos hacerlo con la forma correcta y con los objetivos adecuados, siempre alineados a lo que debería de ser, como es el Plan Nacional de Desarrollo. Héctor, ¿cuál sería la raíz para explicar este problema de los presupuestos inerciales, que venimos gastando de manera muy parecida de un año al año siguiente sin que cambien mucho las cosas en la realidad del país? Mira, yo creo que para comenzar, nunca se ha buscado hacer un replanteamiento del gasto. Esto a mí me llama mucho la atención porque el año pasado se estaban discutiendo muchos temas fiscales. Yo no sé si fueron de la envergadura suficiente para hablar de la gran reforma fiscal que esperábamos, probablemente no. Pero lo que llama la atención es que mientras que la parte tributaria se discutió de cierta manera de forma amplia, la parte de gasto prácticamente no se tocó. Entonces, hoy por hoy, estamos en el 2014 con el presupuesto más grande de nuestra historia. Un presupuesto considerablemente mayor que el del año pasado, e Pocas insisto, veces ha habido brincos tan grandes. totalmente. Una parte con déficit que hizo que mucha gente cuestionáramos o que si se hablara si se valía, no se valía, etcétera. Pero más allá de eso, no hubo una discusión de gasto. Entonces, tenemos un presupuesto mayor, tenemos un presupuesto bastante más grande, pero básicamente estamos gastando de la misma forma, lo cual pareciera no justificarse. Entonces, un cuestionamiento que surge casi de inmediato ¿es un presupuesto que tiene objetivos o es más una lógica de ir tapando los huecos que van surgiendo y dar continuidad a lo que habíamos estado haciendo en los años anteriores sin evaluación, sin preguntarnos si ha servido o no ha servido? Pero si hay instituciones que hacen ejercicios de evaluación. Mira, hasta cierto punto, porque por un lado tienes un sistema de evaluación del desempeño,
que tiene muchas limitaciones. Alguna vez tú y yo lo hemos platicado al respecto. Pero pensando en el Coneval, por ejemplo. No, yo creo que el gasto social está relativamente bien evaluado, o bien evaluado con las limitaciones de información que existen y todo. Pero, por ejemplo, el gasto en infraestructura, el gasto corriente, se justifica que esté creciendo de esta manera. Tenemos que el crecimiento inercial en el gasto corriente lleva siendo de 2 dígitos en varios años. Ahora, a lo mejor esto era algo inevitable, pero pareciera que los porqués, los cómo, no se han transmitido a la ciudadanía. No nos hemos metido a entender por qué está pasando eso. Sonia, ¿reorientar el presupuesto es más una decisión técnica o una decisión política? Bueno, definitivamente tenemos que tener de las dos cosas, ¿no? No podemos estar dejando solamente las decisiones que nos afectan a todos a los intereses políticos, pero también deberíamos estar considerando la parte técnica, qué tanto del presupuesto pudiéramos cambiar. Por ejemplo, muchas de las discusiones cuando se va a la Cámara de Diputados es que pues los diputados se quedan con las manos medias amarradas porque dicen de todo este presupuesto solamente puedo cambiar el 5%, ¿no? Tendríamos que ver, yo creo que hace falta un gran análisis en ver cuáles son los programas que están repetidos, cuáles son los programas que atienden a la misma población objetivo, cuáles son los programas que ya ni siquiera a lo mejor deberían de estar vigentes, ¿no? O cuáles solamente han cambiado de nombre, porque además muchos de la parte esta inercial del presupuesto es que, bueno, pues tal vez vienen cambios de programas, pero no es más que un cambio del nombre del programa, ¿no? Entonces, pues deberíamos de ver un análisis tanto de la parte política, porque no podemos dejar de un lado los intereses de quienes nos gobiernan siempre, también pues ver, bueno, qué parte técnica, sobre todo en el análisis de cómo nos estamos beneficiando con el gasto público, si el gasto público es realmente una herramienta para el crecimiento y a fin de cuentas, quiénes son los que terminan recibiendo los beneficios del gasto. Porque uno podría pensar que estos cambios, bueno, se pueden hacer desde un pizarrón, con bases de datos, con evaluaciones muy sólidas, pero las propias burocracias que ejercen estos programas, así sea un programa sin muchos resultados, pues también ejercen presión para que las cosas sigan igual, ¿no? Para que no les quiten su Sí, claro, hay que recordar que la burocracia a fin de cuentas son empleos, ¿no? Y pues tal vez reducir a toda la burocracia, pues tal vez también reduciríamos algún tipo de empleo o que pueda haber quienes no les guste. O no reducirla, pero programas que no están dando resultados, pero los que ejercen los programas pues hacen todo para que se mantengan, ¿no? Ahora, hay incluso otras cosas, Juan. Por ejemplo, una queja, y a mí me parece muy justificada de Coneval, es que han entregado para algunos programas muy buenas evaluaciones que no son tomadas en cuenta. Incluso los diputados pueden recibir información de que no hay evidencia de que tal o cual programa esté dando resultados y no se le recorta gasto. Muchas veces hasta se le aumenta. Entonces, sí tendríamos que cuestionarnos si las evaluaciones que estamos haciendo, muchas muy bien hechas, están teniendo un efecto real en política pública. Sí, y ahí ya es un problema más de decisión en el Congreso y en la asignación que en la solidez de las evaluaciones. Sí, claro, y en nuestros mismos mecanismos de decisión. Habría que cuestionarnos o preguntarnos si se vale que un programa que sale mal evaluado se le puede ampliar el presupuesto. Muchas gracias. Estamos aquí en Pesos y Contrapesos hablando sobre participación ciudadana y presupuesto público. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con participación ciudadana y presupuesto. Héctor, ¿cuál es el rol de los ciudadanos para tratar de enmendar estas fallas de las que venimos hablando, de presupuestos evaluados pero que se siguen ejerciendo de forma inercial, evaluaciones que critican programas pero no vemos cambios en la manera en que se ejerce el gasto público en México? Mira,
Yo creo que hay un problema y es que para los ciudadanos en general, con excepciones, es muy difícil entrar de manera informada a la discusión de un presupuesto. Estamos hablando de más de 4 billones de pesos, que es un número que hasta pensarlo en la cabeza no es tan sencillo. Muchísimos ceros. Muchísimos ceros. Y luego, si revisas que es una estructura programática, y si quieres ahorita platicamos de eso, relativamente compleja, darle seguimiento... ¿Qué es una estructura programática? Los programas del gobierno en los que se divide el presupuesto. Estamos hablando de 700 y pico programas, algunos muy transversales que tocan muchas áreas de gobierno, sí, del gobierno federal, y algunos de ellos tienen una incidencia directa en estados y municipios, pero si tú dices, bueno, yo me pongo a abrir las páginas de Hacienda y quiero ver toda la información disponible y todo, un ciudadano solo hacer eso sería muy difícil. Y ya no hablemos, sería muy difícil simplemente ver de qué gastos se está hablando. Ya no discutamos si es efectivo o si es correcto, o ponerle otro tipo de adjetivos. O sea, el gobierno existe para hacer cumplir estos 790 programas, desde una perspectiva muy limitada y funcional, pero ese sería el objetivo, el mandato presupuestal del gobierno. Sí, claro, bueno, a fin de cuentas el presupuesto es una herramienta de la política pública que va a ejercer el gobierno federal en este caso. Si nos enfocáramos solamente el presupuesto federal, que las entidades federativas y los municipios pues tendrán su propio presupuesto. Con bastantes más problemas que el federal. Pues cada uno con sus propios problemas, ¿no? Aquí entran todas estas menciones de la armonización contable y el orden que deberíamos de poner. Sin embargo, pues como menciona Héctor, dar desde la perspectiva ciudadana, entender cómo analizar el presupuesto, desde qué perspectiva, pues porque hasta donde podemos saber, lo podemos ver desde la perspectiva de quiénes son los que gastan, de para qué es lo que se gasta o en qué se gasta. Y entonces, si tú eres un ciudadano en el que no has participado del análisis del presupuesto, pues hay que reconocer que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para transparentar más la información, pero hay una gran diferencia entre tener la información disponible y entender la información como tal, ¿no? Entonces, analizar la cantidad de esta pues puede ser bastante complicado. Y ahora ya existen, por ejemplo, el presupuesto en lenguaje ciudadano, la cuenta pública en lenguaje ciudadano, que son muy buenos esfuerzos, pero no suficientes para socializar estos 4,000 billones de millones. Yo medio me dedico a esto, se me traba la lengua, ¿no? No, y te preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para cambiar 1 billón? Y a lo mejor a veces dices, bueno, este programa, pues a lo mejor tiene 200 millones de pesos. Y dices, bueno, si lo veo en la perspectiva de los 4 billones, pues a lo mejor no es tanto. Pero pues muchos ciudadanos dijeran, pues ya dame uno de partido, sí, ¿no? Cualquiera de nosotros. Claro. Y qué bueno que te metas a ese tema. Mira, yo creo que tenemos que hacernos a la idea, Juan, que la competencia por recursos cada vez va a ser mayor. Y en última instancia, el presupuesto tiene una naturaleza base de juego suma cero. ¿Qué es eso? Si tú quieres gastar un peso más en algo, o se lo quitas a otro programa en el que ya lo estás gastando, o te buscas una fuente de ingreso. Se está hablando de un pacto fiscal donde no va a haber cambios importantes en los impuestos, salvo que haya una contingencia mayor de aquí hasta el 2018. Entonces, un programa nos hablaban de un poema de La Cobija, que era que es una figura estupenda. Cónyuge le jalaba la cobija a la otra y ella se enojaba y se la volvía a jalar, y pues es la historia del presupuesto, ¿no? Alguien se queda descobijado ahí. Y yo creo que va a ser la historia del presupuesto los siguientes 4 años. Aquí tú hablabas de participación ciudadana. Necesitamos, si me permites el término, empoderar a la ciudadanía para que entienda esta discusión que viene durante los siguientes 4 años y esta competencia por recursos, y que pueda tener una participación informada en el debate. Pero estamos hablando de presupuestos ciudadanos, de que la gente pudiera alzar la mano y determinar cómo gastarse el dinero, porque pues, también se necesita cierta experiencia para utilizar bien los recursos, ¿no? Claro.
Pues al menos estamos hablando de que los ciudadanos y que la sociedad esté más informada de saber, bueno, cuáles son las implicaciones de que a un programa se le quite dinero o cuáles son las implicaciones de que a un programa se le dé más, ¿no? Y también reconocer que en la estructura que tenemos actualmente de casi 800 programas presupuestarios, pues hay muchos programas que hasta se parecen. Y entonces el hecho de que le quites un programa de becas para alguna población en específica no quiere decir que le estés quitando el programa de becas porque hay otros 100 programas de becas más a los cuales puedes dar ese dinero, ¿no? Entonces yo creo que primero deberíamos empezar por tener un lenguaje más amigable para todo el mundo, que pudiéramos entender el presupuesto, y después saber que existen tantos programas que a lo mejor deberíamos de analizarlos cada uno, tal vez, para poder llegar a alguna mejor conclusión de cuáles son las implicaciones de cada asignación presupuestal. En Brasil empezaron estos presupuestos ciudadanos a nivel municipal, y yo creo que mientras más locales sean, me parecen ejercicios muy válidos. Ya conforme va subiéndose la unidad territorial, me parece más complicado, ¿no? Creo que ahora algunas delegaciones del DF asignan 2% de su presupuesto para que la gente decida cómo gastarlo. 2% del presupuesto federal, de estos millones de millones, es una cantidad de recursos inimaginable, ¿no? Claro. Ahora, es que yo creo que aquí el rol de la presupuestación ciudadana debe ser a dos niveles. Uno, a lo mejor con respecto a este presupuesto total, la decisión directa del ciudadano de gastar en tal o cual cosa va a ser en asuntos muy específicos. Pero lo que sí es importante... Muy locales, muy cercanos. Muy locales, probablemente comunidad, ¿no? A su comunidad, a su familia, totalmente. Pero es bien importante que la ciudadana y el ciudadano tengan un entendimiento de qué está pasando con su presupuesto país. Y que entienda que hay decisiones que van a ser muy trascendentes. A ver, ¿le apostamos más infraestructura o vamos con cosas donde el gasto y el beneficio se ven más ahorita? Bueno, si pensamos esto a la luz de una transición demográfica, pues hay implicaciones muy importantes, ¿verdad? Entonces, tendríamos que estar pensando como ciudadanía en esos temas. ¿Quién paga? ¿Quién recibe? Una incidencia más clara que hoy por hoy, con este tipo de presupuestación que vivimos, no es fácil. No es fácil. O sea, fuera del gasto social que lo recibe, que lo puedes cuantificar de manera muy directa, hay bastantes gastos del gobierno que los efectos, deja los efectos indirectos, los efectos directos no se pueden cuantificar. Y ahí necesitaríamos una ciudadanía que participe y que en última instancia pueda decidir a través del voto, a través de presión, no solamente diciendo, sabes que me gastan tanto en la escuela de mi comunidad. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos hablando de participación ciudadana y presupuesto público. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos con el tema de participación ciudadana y presupuesto público. Sony, ¿qué puede hacer una organización de la sociedad civil, un centro de investigación como el CIEP, justamente para atraer a los ciudadanos a participar de una manera más activa en la forma en que se asignan los recursos públicos en México? Bueno, Juan, ahorita CIEP está lanzando una iniciativa que se llama 800 Voluntarios, donde estamos invitando a los ciudadanos a que se informen y participen de las decisiones públicas siendo analistas del presupuesto. Lo que pretendemos es que los ciudadanos adopten un programa y se sientan especialistas en ese programa, en donde ellos puedan investigar y decir, bueno, sabes que este programa, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus reglas de operación. Lo que pretenderíamos es que hubiera 800 personas en este país que estuvieran interesadas en el presupuesto público y que cada uno se volviera especialista en el tema, para que pudiéramos tener una discusión pues desde la perspectiva ciudadana, fuera de agendas partidistas, y que pudiéramos a fin de cuentas
proponer en la mesa o al menos abrir la comunicación entre la ciudadanía y también pues también tener un portal en donde se conjunte toda la información, que a veces ahí se nos complica también un poco. ¿Cómo surge la idea de 800 voluntarios, Héctor? Mira, el nombre no es casualidad, es el redondeo del número de programas que hay en el presupuesto federal. Y este es un esfuerzo que trasciende por mucho a CIEP. Nosotros lo que estamos brindando es la tecnología. En este caso ya existe una página de internet, la pueden revisar en 800voluntarios.com. Te metes, incluso ya adoptaron... 800 con número. 800 con número, voluntarios.com. Y incluso ya tenemos asignados alrededor de 230 programas. Hay 230 voluntarios. Un poquito menos porque hay gente que agarró más de un programa. Yeah. Que después se va, cuando vean el trabajal que es y todo, yo creo que te van a quedar con uno y todo. Pero incluso también creemos que muchos programas los va a agarrar más de una persona y van a poder a través de un blog comentar lo que está hallando cada quien. Lo interesante es que no para ahí, Juan. Tenemos unos cursos de presupuestación con unas técnicas que desarrolló el Banco Mundial. Ya estamos impartiendo esos talleres. Y la idea es... ¿Esos talleres son para los voluntarios? Para los voluntarios. Los podemos dar en universidades, en público abierto, a OSCs hermanas, gente que le interese participar. Les llevamos la técnica. Mucha gente va a agarrar programas que les interese por temas que ellas o ellos están trabajando, y la idea es a la vuelta de la esquina tener un ejército de auditores ciudadanos que revisen, que conozcan un programa en específico a profundidad, que sepan qué evaluaciones se hayan hecho, que sepan qué pasa cuando un programa no tiene reglas de operación, cómo se debe de tratar, y creemos que a la vuelta de la esquina esto va a ser una cultura ciudadana. Va a haber mucha información en esta página que te digo que va conectado a un blog, que vas a poder después imprimir informes, y también queremos que los partidos políticos lo utilicen, que lleguen a una discusión del presupuesto mucho más informada. Sony, ¿qué herramientas necesita un ciudadano, herramientas básicas para poder entender estos programas? Bueno, pues para empezar necesitamos mucha curiosidad y muchas ganas de poder participar. La plataforma pretende ser tan libre para que tú puedas ingresar y decir, bueno, tengo esta información y que la puedas poner. Pero también la plataforma permite que se tengan comentarios entre los investigadores. Y llamamos investigadores porque pretenderíamos que todos los ciudadanos fueran investigadores en su programa, o que cada voluntario fuera un investigador, o se declarara como un investigador. La curiosidad es la materia prima de la investigación. Exacto, así es. Y es yo creo que lo principal que todo el mundo debería de tener para poder ser un voluntario en este programa. Y además se pretende que la plataforma de 800 voluntarios pueda ser algún estilo de open source, donde todo el mundo pudiera aportar. De código abierto. Sí. Así es, donde todo el mundo pudiera aportar y decir, bueno, ¿sabes qué? Creo que esto está mal, y pudiera tener retroalimentación entre cada uno de los participantes. Héctor, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación a través de los informes de la cuenta pública puede ser una de las herramientas que utilicen los voluntarios. Lo va a hacer. O sea, yo creo que en muchos sentidos la auditoría es punto de partida. Y por supuesto que tiene que haber un vínculo entre lo que están trabajando los investigadores y lo que está diciendo la auditoría y lo que están diciendo evaluadores de Coneval, tanto en el propio consejo como evaluaciones que Coneval ha contratado. Incluso queremos que sea un formato tan abierto que pueda haber mucha información, Juan, que esté disponible y que no se nos ha ocurrido. No sé, habrá investigadores que digan, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un ejercicio para ver cómo le ha ido a programas similares en otras partes del mundo. Entonces, de repente empiezas a trabajar con una lógica estilo Wikipedia, donde muchos cerebros te ayudan y gente que nos ha hablado, gente que ni nos esperábamos y que dice, yo tuve tal experiencia y que yo puedo aportar esto. Entonces, es un proyecto que puede escalar de manera brutal. No, suena una plataforma de colaboración cívica en temas presupuestales que sí puede llegar a detonar muchas cosas que no están ocurriendo hoy en México, ¿no?
Así es, la idea es que a fin de cuentas exista un portal en donde toda esa información, como existen las fuentes tan valiosas, como mencionas, los informes de la auditoría, Coneval, la misma Hacienda, las mismas dependencias que publican sus resultados o los beneficiarios, quiénes son, que todo lo podamos tener en un solo portal con la validación ciudadana, que creo que es bastante importante en este ejercicio. 230 programas ya es un buen número para la meta de llegar a 800. ¿Cómo le hicieron para encontrar estos primeros voluntarios? A través de internet se abrió la plataforma y ha habido gente que se ha ido inscribiendo. Y me imagino que el proyecto va a estar abierto y la gente se puede ir sumando a lo largo del 2014. Mira, es un proyecto permanente. Incluso esto no se va a cerrar. Nosotros esperamos tener evaluados todos los programas en un par de años y sabemos que va a haber algunos que se van a estar abriendo, cerrando, entonces que se le dé continuidad. Casi como adopta tu programa de gobierno y dale seguimiento. Claro, y esperamos que eventualmente cada programa pueda tener más de un evaluador. Ahora, lo importante aquí, Juan, es que partimos de una premisa. No hay política pública sin presupuesto. Esto puede ser el puente que estábamos buscando para que la política pública se ciudadanice de una manera muy precisa a través del gasto público. ¿Cómo el gobierno, instituciones como el Congreso han recibido la iniciativa, Sonia? Bueno, yo creo que ha sido una buena recepción, porque incluso hay algunos participantes que dicen, bueno, nosotros pudiéramos colaborar con tal o cual información. Ha habido desde iniciativas, desde su perspectiva ciudadana, gente que son funcionarios públicos, pero como ciudadanos, queriendo participar, dando su experiencia, ya sea actual o anterior. Y entonces yo creo que ha sido una muy buena recepción y a fin de cuentas es una iniciativa que nos va a ayudar a todos. No es ni pelearnos, ni poner a discutir entre si gobierno, ciudadanos, quienes tienen la razón, sino para todos poder aportar en algo y que vayamos entendiéndonos, ¿no? Sonia Villa, Héctor Villarreal, muchísimas gracias por esta conversación. 800voluntarios.com es una plataforma que permite a los ciudadanos participar, fiscalizar, vigilar y así cambiar la manera en que se ejerce el gasto público en nuestro país. Muchas veces nos quejamos que los ciudadanos solo tenemos oportunidad de participar en la discusión pública en el momento de las elecciones. Este es un proyecto que está ocurriendo mientras ustedes están viendo este programa al día siguiente y pueden ustedes integrarse a este ejército ciudadano que busca transformar las finanzas públicas de nuestro país. 800voluntarios.com. Inscríbase, participe y le agradezco de manera muy sincera habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos.